siempre se me congelan los pulmones. Shabbat Shalom, hermanos. Vamos a dar inicio entonces a la enseñanza de la mañana de hoy. Vamos a ubicarnos en el capítulo 11. Me acompañan en la lectura al capítulo 11 de Primera de Corintios. Antes cabe decirles que vamos a interrumpir con este sábado la secuencia que traía por lo menos mi persona con el Evangelio de Lucas. En realidad el día de hoy le correspondía el desarrollo de la enseñanza al hermano Carlos, pero en víspera de la Pascua, que es al atardecer del 15 de abril, vamos a estar desarrollando una serie de enseñanzas en dos sesiones, una que está pues a cargo de mi persona y la otra que será desarrollada pues por el hermano Miguel. Así que a partir de hoy, de estos dos sábados seguidos, vamos a tener esta serie de enseñanzas sobre la Pascua, pues sabemos que es una de las festividades o citas bíblicas más solemnes en toda la Escritura. De hecho, con esta festividad se inicia el gran ciclo de festividades bíblicas. Así que empezamos hoy con la primera enseñanza introductoria acerca de la Pascua. Entonces, vamos a ver en el capítulo, vamos a iniciar hoy, yo acostumbro a iniciar desde Éxodo 12, pero vamos a iniciar hoy en Primera de Corintios capítulo 11, entre el versículo 23 al 26. Dice: porque yo recibí del Señor la enseñanza que también os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Vamos a orar. Padre amado, gracias Señor por la multitud de tus misericordias que son nuevas cada mañana, porque grande es tu fidelidad. Gracias Padre, porque hoy no solamente te conmemoramos como Dios creador, sino también como Dios nuestro Redentor, nuestro Salvador. Porque cuando estábamos, Señor, errantes y perdidos, tú viniste, Señor, a buscarnos. Tú enviaste, Padre, a la persona de tu Hijo, el Cordero de Dios, aquel que quitó nuestro pecado, Señor, y nos volvió a la comunión contigo por medio de su sangre. Hoy, Señor, te damos gracias por la multitud de esas misericordias, porque ha sido gracia sobre gracia, Señor, que has mostrado a través de tu Hijo. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor, nuestro Salvador, quien perdona todos nuestros pecados, Señor, por amor a tu nombre. En su nombre oramos, y en su nombre, Padre, te pedimos que tú abras nuestro corazón, que tú abras nuestra mente y que des disposición a nuestros oídos, Padre, para que tu palabra, Señor, sea grata a tu pueblo, Señor, para que tu palabra edifique a tu pueblo y tú seas glorificado. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vivo y verdadero. Amén. Bueno,
En el capítulo 11 de Primera de Corintios, entre el versículo 23 y 26, este es prácticamente una síntesis, pero algo muy reducido de lo explícito que es el capítulo 12 del libro de Éxodo. Muchas veces esto no se comprende adecuadamente porque si tú lo miras, si lo miramos de manera aislada, hay poco allí, pocos elementos. Pero ahora, teniendo en mente lo que el apóstol acaba de decir en el capítulo 11, cobra mayor sentido cuando lees esa porción del versículo 23 al 26, si te vas a Éxodo 12. Ahora sí, habiendo leído esto, vamos a remitirnos al capítulo 12 del Éxodo, donde encontramos un relato mucho más detallado de lo que es la festividad de la Pascua como tal. Y por qué son importantes una serie de elementos que el apóstol Pablo mencionó, como el pan y el vino. Pero no era solamente el pan y el vino. Ahora vamos a ver qué otro tipo de elementos hacen parte de esa gran simbología que rodea toda la festividad de la Pascua. Es un texto bastante extenso, pero vamos a ir desarrollando poco a poco. Inicia en el versículo 1 diciendo: el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este será el primero de los meses. Será para vosotros el primero de los meses del año. Versículo 3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes, cada uno tome para sí un cordero en casa paterna, un cordero por familia. Si la familia es demasiado pequeña como para comer el cordero, entonces lo compartirán él y su vecino de la casa inmediata de acuerdo con el número de las personas. El cordero, según la cantidad que ha de comer cada uno, repartiréis el cordero. El cordero será sin defecto, macho de un año. Tomaréis un cordero o de un cabrito, lo habréis de guardar hasta el día 14 de este mes, cuando lo degollará toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer. Tomarás parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las puertas de las casas en donde lo han de comer. Aquella misma noche comerán la carne asada al fuego, la comerán con panes sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis del cordero nada crudo ni cocido en agua, sino asado al fuego, con sus cabezas, sus piernas y sus entrañas. No dejaréis de él, nada dejaréis de él hasta la mañana. Lo que quede hasta la mañana habréis de quemarlo en el fuego. Así lo habréis de comer, con vuestros cintos ceñidos, puestas las sandalias en vuestros pies y con vuestro bastón a la mano. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. La misma noche, versículo 12, yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de los hombres como del ganado. Así ejecutaré acto justiciero contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. Versículo 13. La sangre os servirá de señal en las casas donde estéis. Yo veré la sangre y en cuanto a vosotros, pasaré de largo, y cuando castigue la tierra de Egipto, no habrá en vosotros ninguna plaga para destruirlos. Habréis de conmemorar este día, lo habréis de celebrar como fiesta al Señor a través de vuestras generaciones. Lo celebraréis como estatuto perpetuo. 7 días comeréis panes sin levadura. El primero
El primer día quitaréis de vuestras casas la levadura, porque cualquiera que coma levadura desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será excluida de Israel. Ya. El primer día habrá asamblea sagrada, también en el séptimo día habrá asamblea sagrada. Ningún trabajo haréis en ellos, excepto la preparación de lo que cada uno haya de comer. Solo eso podréis comer. Guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día habré sacado a vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día como estatuto perpetuo a través de vuestras generaciones. Comeréis los panes sin levadura en el primer mes, desde el día 14 del mes al atardecer hasta el día 21 del mes al atardecer. Durante 7 días no se hallará en vuestras casas nada que tenga levadura. Cualquiera que coma algo leudado, sea forastero o natural de la tierra, esa persona será excluida de la congregación de Israel. No comeréis ninguna cosa con levadura. En todo lugar donde habitéis comeréis panes sin levadura. Moisés convocó, versículo 21, a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad del rebaño de vuestras familias y sacrificad el cordero pascual. Tomad luego un manojo de hisopo y empapadlo en la sangre que está en la vasija, y untad el dintel y los postes de las puertas con la sangre, con parte de la sangre que está en la vasija. Ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque el Señor pasará matando a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará de largo aquella puerta y no dejará entrar a vuestras casas al destructor para matar. Guardaréis estas palabras como ley para vosotros y para vuestros hijos, para siempre. Cuando hayáis entrado en la tierra que el Señor os da, como lo prometió, guardaréis este rito. Y cuando os pregunten vuestros hijos qué significa este rito para vosotros, vosotros les responderéis: este es el sacrificio de la Pascua del Señor, quien pasó de largo las casas de los hijos de Israel cuando mató a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Los hijos de Israel fueron y lo hicieron como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Como ven, el texto es bastante extenso. Tanto el texto de Éxodo 12 como el texto de Levítico 16, donde se habla acerca del Yom HaKippurim o el día de hacer las expiaciones. Ambos tienen un gran contenido, pero este específicamente habla de la redención. Y Dios empieza a dar una serie de instrucciones bastante detalladas acerca de cómo se debía conmemorar la Pascua del Señor. Empezaban, dice, debes apartar un cordero desde el día 10 de Nisán y guardarlo hasta el día 14, y el día 14 inmolarlo entre la tarde del 14 y el 15. ¿Por qué se guardaba el cordero entre el día 10 y el día 14? Porque el cordero debía ser examinado durante esos 4 días. ¿Por qué? Porque si leyó atentamente, dice que el cordero debía ser macho y sin defecto alguno. Luego lo inmolaría toda la congregación de los hijos de Israel. Toda la congregación debía sacrificar el cordero. La sangre del cordero debía tomarse y untarse en los postes, en los dinteles de las puertas, para que cuando pasara el ángel que iba a ejecutar juicio sobre Egipto, pues recordemos que la Pascua se da a raíz de la última plaga que el Señor iba a ejecutar sobre Egipto.
Cuando ya a lo último definitivamente la dureza del corazón del faraón no se dio ante las palabras del Señor que una y otra vez le dijo por medio de Moisés: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Y Faraón dijo: definitivamente no voy a dejar ir a tu pueblo. Ni conozco a tu Dios, ni sé quién es tu Dios, y no voy a dejar ir a tu pueblo. A lo que el Señor le respondió: ok, entonces que se haga como tú quieres. Pero la sentencia fue: dile a Faraón que yo voy a hacer pasar al ángel destructor sobre él, y todo primogénito en la tierra de Egipto morirá. Desde el primogénito que se sienta en el trono del faraón como Dios. Por eso es que dice: voy a ejecutar juicios sobre todos los dioses de Egipto. Porque Faraón, según la cultura egipcia, era Ra encarnado, es decir, era la personificación del dios Sol. El Señor le dice: yo voy a ejecutar juicios sobre, desde el primogénito del Faraón que se sienta en su trono, es decir, desde el dios encarnado que supuestamente es Ra, voy a ejecutar juicio desde el Faraón, dice, hasta el primogénito, hasta el último primogénito en la tierra de Egipto. No quedará un solo primogénito vivo. Y lo mismo hubiese ocurrido con los hijos de Israel, de no ser por la ordenanza que el Señor les dio, de tomar un cordero, sacrificarlo, poner su sangre en los dinteles, y él dice: yo pasaré por toda la tierra de Egipto, y lo único que va a impedir que yo entre a vuestras casas es que yo veré la sangre y pasaré por alto. Por eso Pascua o Pesach en hebreo significa pasar por alto. Es decir, que el juicio que iba a caer sobre Egipto solamente iba a pasar por alto respecto de aquellos que estuviesen cubiertos con la sangre del cordero. Y para ello toda congregación, toda familia debía sacrificar un cordero, macho sin defecto de 1 año, guardado desde el día 10 hasta el día 14. Y todos esos elementos que están allí y que tal vez parecen un poco ajenos o extraños para nosotros, todos esos elementos se vieron personificados en la persona de Jesús. Y todos esos eventos que ocurrieron allá, ocurrieron en la persona de Jesús. Jesús entra a Jerusalén en la víspera de la fiesta de la Pascua e inmediatamente empezó a ser examinado. Lo primero que hace es que entra al templo y viene y derriba las mesas de los recaudadores, de todos los que estaban en el templo, y se acercan y le preguntan: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué autoridad tienes tú para hacer esto? A lo que el Señor responde: ok, yo también os voy a hacer una pregunta. El bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿Del cielo o de la tierra? Y ellos inmediatamente empezaron a razonar diciendo: si decimos que es de la tierra, el pueblo nos puede apedrear porque el pueblo tiene a Juan por profeta. Y si decimos que es del cielo, él nos va a preguntar: ¿y entonces por qué no le creísteis? La respuesta de ellos fue: no sabemos. No sabemos. Ok, no saben. Ahí hay una prueba. Luego se acercaron los herodianos, un partido más que todo político, con una moneda
Y para probarlo le preguntan, Señor, ¿es lícito pagar los impuestos al César? Una pregunta que, como hemos dicho anteriormente, es bastante complicada o era bastante difícil para la época porque la respuesta podría generar una revuelta. Para los romanos era sumamente importante la respuesta del Señor y podía generar una acción militar incluso porque Roma aplastaba cualquier vestigio o inicio de sedición. Los romanos se tomaban en serio una sedición y cuando veían un brote de sedición o a un sedicioso lo eliminaban. Así que ellos estaban a la expectativa respecto de la pregunta de Jesús, ¿qué iría a decir? Si Jesús decía, no paguéis tributo al César, podía ocurrir una masacre. Y el Señor pregunta, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Del César. Entonces, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahí está la prueba de los herodianos. Luego vienen los saduceos, quizá de los más maliciosos que había. Uno no sabía quién de todos era más malicioso, si los saduceos o los fariseos. Pero llegaron con una malicia diciendo, Señor, en la ley está escrito que una mujer que se casa con un hombre y si su esposo fallece, su hermano debe levantarle descendencia. Tiene la obligación de casarse para levantar descendencia a su hermano. Señor, aquí tenemos a una mujer que se casó 7 veces con los 7 hermanos y luego de ello murieron los 7 hermanos sin tener descendencia. Dinos una cosa, en la resurrección de los muertos, ¿cuál de ellos la tendrá? ¿De cuál de los 7 será esposa? La pregunta era cacciosa y era hipócrita. Era una pregunta hipócrita. Porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. A lo que el Señor les responde, vosotros no sabéis ni entendéis nada. Erráis ignorando la Escritura y el poder de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Es decir, para Dios, Abraham, Isaac y Jacob, es decir, los padres, viven porque Él tiene poder para resucitarlos. Dios no es Dios de muertos. Dios no se llama a sí mismo el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, conmemorando a 3 muertos, a 3 patriarcas muertos. Él se conmemora a sí mismo diciendo, yo soy el que prometí a Abraham una tierra nueva, un cielo nuevo y una tierra nueva. Se lo confirmé a Jacob y ratifiqué mi promesa a Isaac. Y Dios va a cumplir su palabra, ustedes la crean o no. Pero en realidad ustedes son ignorantes de la Escritura y del poder de Dios. Hasta ahí llega la prueba de los saduceos. Y así sucesivamente, el Cordero fue examinado después de la entrada de Jesús a Jerusalén durante la víspera de la Pascua. A lo último, el Evangelio de Juan registra las palabras del sumo sacerdote cuando ellos estaban preocupados porque Jesús arrastró multitudes durante la víspera de la festividad de la Pascua. Y los sacerdotes se decían unos a otros,
si no hacemos algo, vendrán los romanos, destruirán el templo, nuestro lugar santo, y destruirán la nación. Mira cómo el mundo se va tras él. El sumo sacerdote responde diciendo: vosotros no sabéis ni comprendéis nada. No saben que nos conviene que un solo hombre muera por toda la nación, a que toda la nación perezca. Allí concluye el ciclo de la prueba del Cordero. Cuando el sumo sacerdote da su aval diciendo: el Cordero ha pasado toda la prueba, el Cordero es apto para el sacrificio. Las palabras del sumo sacerdote se unen a la declaración de Juan cuando vio a Jesús venir hacia él y dice: he allí el Cordero de Dios que porta sobre sí, que lleva, que carga con el pecado del mundo. Allí Juan y el sumo sacerdote están diciendo: el Cordero de la Pascua que debía ser examinado no tiene defecto alguno. De hecho, Jesús va mucho más allá en cuanto a su identidad y a su mesianidad, hasta el punto de decir lo que ningún profeta en toda la historia bíblica, en toda la historia del pueblo de Israel, se atrevió a decir. Desde Noé, Enoc, Abraham, Moisés, todos los profetas, ninguno se atrevió a decir lo que Jesús reclamó de sus adversarios. En el Evangelio de Juan registra las palabras en donde Jesús se dirige a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes y a todos los que lo rodeaban diciendo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y nadie respondió. Nadie pudo decir que tenía algo que censurarle. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? No hubo uno solo. Por lo tanto, quedó más que claro que el Cordero, que Jesús en su identidad como Cordero de Dios era apto para el sacrificio. Luego, se debía tomar la sangre de ese Cordero y ponerla sobre los dinteles de las puertas, y dice: lo inmolará toda la congregación de los hijos de Israel. Toda la congregación debía derramar su sangre. Cuando Jesús está en el tribunal de Pilatos, y Pilatos empieza a cuestionarlos y a decirles: ¿a quién os he de soltar? ¿A Barrabás? ¿O a Jesús llamado el Cristo, el Mesías? ¿A quién quiere que os suelte? Así funciona la política. ¿A quién quieren? Y todo el mundo: queremos a Barrabás, queremos a Barrabás. Y los hipócritas de los sumos sacerdotes y de los escribas y de los fariseos empezaron a instigar al pueblo para que pidieran a Barrabás. Queremos a Barrabás, queremos a Barrabás. Y Pilatos decía: un hombre que en realidad poco le importaba la persona de Jesús. Pero una cosa tenía claro Pilatos: que lo habían entregado por envidia. Por lo menos para Pilatos, él entendía que Jesús era inocente. Él dice: ¿pero qué ha hecho este hombre? Pilato lo interroga y él dice: no hallo nada malo en este hombre.
Es más, su esposa le manda un mensaje. Su esposa le manda a decir, no tengas nada que ver con la sangre de este hombre porque es inocente. Y a lo último, Pilatos, cuando ya no pudo más, se lava las manos diciendo, la verdad es que incluso para mí este es un hombre inocente. Dice, allá ustedes. Y Pilato se lavó las manos delante del pueblo diciendo, vais a derramar sangre inocente. ¿Y qué respondió el pueblo? Su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestras cabezas y sobre la de nuestros hijos. Mucha gente ha entendido muy mal la expresión del pueblo de Israel frente a Pilato como si fuese una maldición. No, era una declaración. Ellos estaban haciendo, consciente o inconsciente, más inconscientemente, ellos estaban haciendo lo que se debía hacer conforme. Toda la congregación estaba inmolando al Cordero. Cuando ellos dicen a Pilato, su sangre sea sobre nosotros y sobre la de nuestros hijos, están diciendo, toda la congregación de Israel está inmolando el Cordero. Miren cómo va todo conectado. La sangre del Cordero, la sangre derramada, era la única que podía liberar al pueblo del juicio de Dios. Y por algo Lucas en el capítulo 3, 4 de Hechos de los Apóstoles dice, ciertamente en esta ciudad se unieron Poncio Pilato, Herodes, con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que aconteciese. Es decir, que a diferencia de lo que muchas personas pueden pensar, la muerte de Jesús no fue un accidente en la historia de la humanidad. La muerte de Jesús simplemente fue el cumplimiento de todo lo que Dios había planificado desde antes de la fundación del mundo incluso. Porque Jesús no muere como un mártir. Jesús muere como un sustituto. Miren lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 1 de su primera carta, en el versículo 18, que es un texto que la mayoría ya conocen, pero que está relacionado con la festividad de la Pascua, con su sentido más pleno. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice, tened presente que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la ¿qué? Sangre preciosa de Cristo. ¿Como de qué? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, el cordero de Pascua debía ser sin defecto alguno, debía ser físicamente perfecto, porque era un símbolo de la perfección del Mesías. Era un símbolo de Jesús Mesías como Cordero de Dios. Y Pedro tiene en mente el Cordero de Éxodo 12, cuando dice, fuisteis rescatados, porque eso es lo que es la Pascua, es la redención del pueblo de Dios, es la intervención salvífica de Dios. Cuando los hijos de Israel estaban sufriendo la dura esclavitud de los egipcios, que los egipcios impusieron sobre ellos, el pueblo clamó a Dios en su angustia,
Y Dios escuchó, dice, Dios escuchó su clamor. Dios recordó su alianza para con los padres y Dios actuó para redimir a su pueblo. Lo que Dios hace durante la Pascua es un acto de redención, es un acto salvífico. ¿Qué es la redención? En los términos del antiguo mundo, cuando existía la esclavitud, un esclavo no tenía derecho alguno. Un esclavo ni siquiera era considerado una persona, era considerado una cosa, un objeto. Para los romanos, ya lo hemos dicho anteriormente, para los romanos la vida de un esclavo no tenía valor, a menos de que el esclavo representara ser muy útil para él, como en el caso del centurión romano, que incluso le rogó a Jesús por la sanidad de su siervo. Pero si un esclavo no era útil para su siervo, sencillamente lo desechaba, lo mataba, como si fuese un animal, porque tenía más derechos un animal que un esclavo. Bueno, esa es la situación del hombre sin Dios. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando Israel estaba clamando en su esclavitud, Dios interviene en la historia de Israel diciendo, ok, yo voy a libertar al pueblo. ¿Cómo? A mi manera. A mi manera. Entonces llama a Moisés, etcétera, etcétera. Moisés se presenta delante de Faraón. Faraón alterca con Moisés y dice, no, definitivamente no voy a dejar ir al pueblo. Ok. Entonces Dios dice, aquí viene el último acto de la redención. El juicio sobre Egipto y la liberación, la redención, el acto mediante el cual Dios liberta, el acto mediante el cual un esclavo podía quedar libertad era que por disposición de su amo voluntariamente lo dejase en libertad, o que el esclavo fuese comprado, que hubiese un redentor, es decir, alguien que comprase al esclavo para luego darle su libertad, cosa que era muy, muy extraña en el mundo antiguo en medio de la esclavitud. Que alguien fuese tan generoso como para comprar un esclavo y luego darle su libertad. Eso no era común. Bueno, eso es lo que Dios hizo con Israel. Y luego es lo que está reflejado en la experiencia salvífica de cada creyente. Dios tomó a Israel, lo libertó, lo redimió, lo sacó de Egipto, dice, con un brazo extendido, es decir, mostrando su poder, pero mediante el acto de la Pascua. Y Pedro tiene eso en mente, dice, fuisteis rescatados. Es decir, tu vida cuando era vana, cuando andaba según la vanidad del mundo, como diría el apóstol Pablo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, siendo un hijo de desobediencia, Pedro también dice, cuando andabas en tu vana manera de vivir, Él te redimió. No con cosas corruptibles, dice, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice el versículo 20, lea ese versículo 20,
Dice, Él a la verdad fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de vosotros. Si ve que lo que está diciendo Lucas y lo que está diciendo Pedro y lo que está diciendo Éxodo 12 y lo que dice el resto de la Escritura como el Salmo 22, es una clara demostración que la redención, que la salvación, que la intervención de Dios en la historia del hombre no es un accidente. Todo era conforme, dice, al predeterminado consejo de su voluntad. Es decir, la redención, dice Pedro, estaba planeada. Tu salvación, esto es lo que a veces mucha gente no comprende. Pedro está diciendo, para ti que estás hoy sentado aquí, te está diciendo, tu salvación, tu redención, fue comprada desde antes de la fundación del mundo. Desde antes siquiera que tú y yo existiéramos en esta tierra, Dios ya había comprado tu redención. Y lo más curioso es, la había comprado con la sangre de su Hijo. ¿Cuándo ibas tú a tener, cuándo iba yo a tener idea de semejante acto? Es decir, que Dios decidió salvarte cuando tú y yo ni siquiera existíamos. Pero Pedro dice, Él, es decir, Jesús, el Cordero de Dios, fue destinado desde antes de la fundación del mundo por amor de vosotros. ¿Y qué dijo Juan en el capítulo 3 de su Evangelio, en el versículo 16? Dijo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo lo dice de otra manera. Pablo dice que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Entonces, todo hace parte, todo lo que se conmemora en la festividad de la Pascua no es más que una gran demostración del plan de redención. Y esa gran cena de la Pascua no es más que una cena cargada de un simbolismo en donde Dios invita a su pueblo a la mesa, donde Dios lo llama a comer y a beber, símbolo de la salvación. El profeta Isaías, quiero que lean este capítulo con mucho detenimiento, en el capítulo 25 de Isaías capítulo 25, versículos 6 al 9, dice, sobre este monte el Señor de los ejércitos hará a todos los pueblos un banquete de manjares, un banquete de vino añejo, manjares suculentos y refinados vinos añejos. Entonces
sobre este monte destruirá la cubierta con la que están cubiertos todos los pueblos, el velo que está puesto sobre todas las naciones. Y usted dice, ¿y de qué está hablando el profeta? ¿Cuál es el velo que cubre a todas las naciones? La muerte. Mire el versículo. ¿De dónde sacamos eso? Mire el versículo siguiente, versículo 8. Destruirá la muerte para siempre. Y el Señor, Yahvé, enjugará toda lágrima de todos los rostros. Quitará la afrenta de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Versículo 9. Se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, en Él hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor, en Él hemos esperado. Gocémonos y alegrémonos en su salvación. Conclusión, usted ve eso y tal vez sigue sin entender. Pero ¿qué era lo que representaba en el mundo bíblico la comensalidad? Es decir, el sentarse a la mesa era un gran símbolo de comunión. Un hebreo no sentaba a la mesa a cualquiera. Es decir, debía ser alguien íntimo para él. Debía ser lo que llamaban en hebreo un jaber o un javerín, un socio. Aquel a quien una persona como la que describe David en el Salmo 119, cuando dice, soy amigo, soy socio de los que te aman y guardan tus mandamientos. La compañía, dice, íntima, es con aquel que comparte eso. Con una persona así se compartía la mesa, porque compartir la mesa era un símbolo profundo de intimidad. Entonces, cuando Dios está hablando de sentar a la mesa, es Dios quien llama a su pueblo a que venga y se siente a la mesa con Él. Dice, le he preparado a todas las naciones un banquete de manjares deliciosos, de vino refinado. Dice, he reservado la mejor carne, el mejor vino, el mejor banquete, para mostrarte que tu Dios es Dios de salvación. Es el Dios, ese banquete representa que Él es el Dios que habías estado esperando. En Él, dice el profeta, hemos esperado y Él nos salvará. Él es nuestro Dios en quien esperábamos. Gocémonos, dice, y alegrémonos en su salvación. Por eso cuando Jesús interviene en la historia de la humanidad, está llamando a la gente. Cuando Jesús se sentaba a la mesa, mucha gente no entendía lo que Él estaba haciendo. Inmediatamente los escribas y los fariseos, míralo, es un hombre que se sienta y come con recaudadores de impuestos y con prostitutas. Cuando Jesús comía con recaudadores de impuestos y prostitutas, no estaba diciéndose que era cómplice de eso, no. Estaba diciendo que Él había venido, dice, yo he venido, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando Él se sentaba a la mesa con ellos, era un llamado de salvación para ellos. Era Dios llamando al pecador, dice, siéntate a la mesa de la salvación y sé salvo
Por eso cuando se llama en la fiesta de la Pascua, cuando cada año nos reunimos y nos sentamos a la mesa frente a la comida, al pan y al vino, es cuando Pablo dice, siempre que comas, siempre que bebas este vino, símbolo de la nueva alianza, y partas este pan, hazlo en memoria de mí. ¿Por qué? Porque Pablo dijo más atrás, por allá en el capítulo 5, dice, porque Cristo, nuestra Pascua, es decir, nuestro Redentor, ya fue sacrificado. Y luego dice Pablo nuevamente siguiendo la misma línea de salvación, de llamado a salvación, dice, acerquémonos pues, dice, ven a la mesa del Señor. Porque esa mesa es símbolo, esa comida, ese pan, ese vino, es símbolo de salvación. Por eso lo que se hace durante la fiesta de la Pascua es como una mezcla de sentimientos, porque es sumamente solemne, pero es un gran motivo de alegría, porque es el llamado de Dios a conmemorar, a recordar la gran salvación que se logró mediante el derramamiento de la sangre del Cordero. Por eso, una y otra vez, cada año, su pueblo se sienta a la mesa a comer y a beber el vino y a partir el pan para conmemorar la muerte del Señor y la salvación obrada por medio del derramamiento de la sangre del Cordero. Así que hasta aquí dejamos esta primera parte de la introducción de lo que es la festividad de la Pascua. Ya el hermano Miguel desarrollará más ampliamente lo que queda restando en el próximo sábado. Así que vamos a orar para continuar y darle cierre a nuestro servicio de Shabbat. Padre amado, gracias Señor por la multitud de tus misericordias. Gracias Padre porque eres tú nuestro Salvador, nuestro Redentor y quien nos has llamado a la comunión íntima contigo y con tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Gracias Padre. Da a tu pueblo, Señor, un corazón para que te alabe y te adore en espíritu y en verdad. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hermano Miguel.